Estamos con Luciano Fusaro, él es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. Gracias, Luciano, por estar acá. Con las cámaras, ¿no?, del transporte automotor del AMBA que advierten por el atraso tarifario, por la medida cautelar que complican el acuerdo. ¿Cómo estamos ahora en estos momentos, Luciano? Gracias por estar. Sí, nosotros en este momento estamos en una situación muy delicada, debido a que, por las conversaciones que hemos tenido con las autoridades de transporte, lo que iba a ser el ajuste de tarifa a partir del 1 de febrero, que recordemos que está suspendido por una medida cautelar, iba a financiar no solo el ajuste paritario que se acordó con el gremio, sino también todos los costos que han aumentado producto de la inflación desde el mes de septiembre, que no están siendo reconocidos. Con lo cual, este atraso, si bien puede ser una buena noticia para el usuario, obviamente, pero para las empresas implica un desfinanciamiento, porque ahora no sabemos de qué manera hacer frente a nuestros compromisos debido a que los subsidios están congelados y este aumento de tarifa que iba a financiar parte de la brecha, no sabemos cuándo se va a hacer efectivo. Por eso esperemos que esta semana urgente tengamos algún tipo de novedad de manera de poder garantizar la continuidad de los servicios. ¿Qué va a pasar si no hay ningún acuerdo? Porque la percepción, o lo que dice al menos el gobierno, es lo ponemos nosotros la plata, pero no está poniendo la plata. En realidad acá hay dos partes. Una parte se iba a financiar con un incremento de subsidios. Eso entiendo por lo que nos han dicho, la norma que actualiza el monto de subsidios estaría publicada este viernes. Pero otra parte se iba a financiar, y así estaba previsto, con el aumento del boleto a 270 pesos desde el 1 de febrero. Y esa parte es la que no sabemos qué va a pasar. Porque la pregunta es si aumenta el triple, ¿no?, de un día para el otro, si bien está atrasadísimo, digo, no hay dudas que está atrasadísimo el boleto de colectivo, pero si aumenta de un día para el otro al triple, puede llegar a implicar, al menos al comienzo, que desciende el volumen de pasajeros también, ¿no? Sí, es probable, si nosotros contamos que puede pasar, digamos. De hecho, tengamos en cuenta que acá en el AMBA hay una situación anómala que no se da en el resto del país, y que es que el boleto de colectivo estuvo congelado desde marzo de 2020, desde marzo de 2019 a agosto de 2022, 3 años y medio. En el mismo periodo, los precios de la economía multiplicaron 3,6 veces los valores y el precio estuvo congelado. Por eso se atrasó tanto, y cuando uno ve lo que se paga en otras grandes ciudades del interior, como Córdoba, Rosario, que está 340 pesos. De hecho, nosotros publicamos un ranking el fin de semana. Hay lugares del país en donde ya se está pagando más de 500 pesos. Esos son los valores reales. Obviamente que acostumbrarse a un salto tan fuerte, sin duda es un impacto muy grande para la población, y somos conscientes, y también es probable que haya una merma en los pasajeros. Aquel que pueda optar o que tenga la fortuna de poder hacerlo, quizás pueda caminar o tomar un medio alternativo. Otros no, otros necesitan el transporte de sí o sí. Sabemos, digamos, el impacto social que esto tiene, pero hay otra alternativa, y esto se lo queremos transmitir también a la población. Si los fondos no vienen a través del subsidio o no vienen a través de la tarifa, aparece una tercera opción, que es la peor de todas, que es directamente la reducción de frecuencia o la parálisis de los servicios por imposibilidad de financiarlo. O sea, es un juego de restricciones, sin duda, en donde todas las opciones tienen algún tipo de impacto. Para impacto fiscal desde el punto de vista del gobierno, que tiene que poner subsidios en un contexto de crisis fiscal muy grande, o más tarifa cuando a la gente somos conscientes que le cuesta pagarlo. Pero insisto, esto es necesario para asegurarle a la gente que tenga una frecuencia adecuada, ya que los costos hay que cubrirlos y no hay muchas otras alternativas. La reducción de frecuencias se está viendo ya en algunas líneas. Ahora, especialmente en enero, ¿no? Enero, febrero, que tienen reducción de frecuencias también, especialmente al ser un periodo donde hay menos gente transitando, ¿no? Pero en muchas líneas ya se ve la reducción de frecuencias, ¿o no? Sí, de hecho nosotros estuvimos observando que en el mes de enero hubo un 8% menos de kilómetros que enero del año pasado. Son 2 meses comparables porque son 2 meses de baja estacionalidad, pero sin embargo este enero hubo 8% menos. ¿Por qué? Por esta brecha que es cada vez más grande entre los fondos que perciben los operadores y el costo real de la actividad. Nosotros ya habíamos calculado que después de la devaluación y el fuerte aumento que hubo en el combustible en el mes de diciembre, el costo real de mover un pasajero, es lo que afrentan las empresas, es de 800 pesos al mes de diciembre. Hoy en enero, con el reciente ajuste paritario, ya va a estar cerrando en 1.000 pesos, costo real de mover un usuario. Y de ese monto las empresas están recibiendo la mitad.
entre tarifa y subsidios. Por eso se hace muy difícil sostener la frecuencia y en la medida que esto no se corrige, por eso la importancia del aumento del boleto, aunque sea antipático, pero las cosas hay que pagarlas. Si esto no se corrige, lo que ocurre es que las empresas, como no les alcanza la plata, empiezan a recortar servicios para ajustar su operación a los fondos disponibles. Entonces, el usuario también lo termina así. O sea, lo que no termina pagando, o sea, lo que no se ajusta por precio, se ajusta por oferta. Pues esto, digamos, los números tienen que cerrar de alguna manera. Y esto es lo que nosotros queremos evitar, que el usuario se vea perjudicado por una vía o por la otra. Por eso estamos llamando a la responsabilidad también de la justicia, porque entendemos que esta medida judicial no tiene sentido, ya que lo que se objeta es el procedimiento de audiencia pública, que es un procedimiento no vinculante, o sea, no tenía sentido frenar y desfinanciar a las empresas en un contexto de negociación paritaria por una medida que finalmente no tenía ningún efecto práctico. A ver, dos cuestiones. Primero, ¿cómo está y qué perspectivas ves a la negociación con el gobierno? Un gobierno que está tratando por todas partes de achicar el déficit fiscal y esto va por un lado. Y por el otro, a su vez tienen el reclamo de los empleados, ¿no? Diciendo, auméntenos porque si no paramos el servicio, claro, bueno, ¿no? Auméntenos mucho, ¿no? Mucho en relación a cómo le va el negocio, ¿no? Necesitamos un aumento, si no nosotros paramos y van a tener... ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a salir los gerentes a manejar los colectivos en ese caso? El tema es, a ver, nosotros con UTA tuvimos 7 audiencias en el mes de enero. 7 audiencias en total, fueron muchísimas horas de negociación. Finalmente, el viernes pasado, muy tarde por la noche, porque digamos, hubo también tanto la Secretaría de Transporte como la Secretaría de Trabajo instaron a las partes a que sigan negociando justamente para evitar un conflicto. Recordemos que el cuarto día hábil de cada mes, por ejemplo, mañana, que ya es cuarto día hábil de febrero, es el momento en que se paga salario. Entonces, había una presión muy grande porque, digamos, acá es muy difícil acordar con todas las expectativas. Los trabajadores, obviamente, piden una justa recomposición salarial. Los usuarios quieren que la tarifa sea lo más barata posible porque duele en el bolsillo pagarlo, y más con todos los aumentos que está viendo esta semana. Y el gobierno que tiene una necesidad de bajar subsidios. Entonces, cuando vos mirás esto y lo pones todo arriba de la mesa, es imposible que encajen todas las piezas de manera de dejar satisfechos a todo el mundo. No se puede. Más cuando el costo salarial es la mitad del costo del transporte. Con lo cual, cuando vos actualizás salarios por paritaria, sí o sí eso después hay que financiarlo, con tarifa o con subsidio. Y eso es lo que explicó, por todo este juego de restricciones, la demora. Finalmente nos pusimos de acuerdo con el gremio, con eso, digamos, se despeja la posibilidad de una medida de fuerza de inmediato, pero después ahora viene el otro problema. Bueno, ¿cómo pagamos este ajuste salarial? Que de hecho lo tenemos que pagar mañana, o sea, hasta último momento negociando para que un conflicto. Pero mañana, ¿qué deberíamos tener? Acreditación de subsidios en forma de un anticipo mayor al que se paga habitualmente, porque como los subsidios están calculados todavía con los precios del mes de septiembre, ¿qué hace el gobierno hasta que los actualiza, que todavía no están actualizados? Te anticipa más plata. Y recordemos que el único aumento de boleto que finalmente hubo fue el del 15 de enero, que son apenas 20 pesos por viaje, que es una fracción menor de los más de 300 pesos por viaje que hay de déficit. Por eso contábamos con este aumento del 1 de febrero para ir regularizando la situación, hacer frente a la paritaria, etc. Ese panorama ahora queda muy complejo. No sabemos qué va a pasar con el boleto, porque sigue el tema en manos de la justicia. Y tampoco, digamos, todavía no están actualizados los subsidios, deberían estar este viernes. O sea, se tienen que resolver todas esas cosas en estos días, porque si no lo que va a pasar es que volvemos a foja cero. Otra vez la inflación te va corriendo el arco, entonces tenés otra vez dificultades para pagar salarios y hasta tener frecuencia. Y aparte el paro de colectivos afecta el presentismo, ni qué decir, ¿no? La reducción de frecuencias también, ¿no? Te paraliza toda la economía. Sí, tengamos en cuenta que el sistema colectivo del AMBA es el segundo más grande del planeta, con 18.500 buses. Más del 80% de los viajes del sistema público de transporte, que combina trenes y subtes, se hacen en colectivos. Hay más de 50.000 trabajadores y en un día hábil normal, digamos, no ahora en verano, pero en un día hábil normal se realizan 11 millones de transacciones diarias. Son más de 3,5 millones de tarjetas UVE, de usuarios que utilizan el colectivo a veces más de 2 veces para ir y volver de su trabajo. O sea, es enorme el impacto y aparte en el AMBA está más de la mitad del PBI argentino. Entonces, es muy importante que el sistema de transporte funcione y para funcionar se necesitan recursos, o sea, por la vía de tarifa o por la vía de subsidio. Porque hay inversiones, hay que pagar mano de obra, etc. Por eso es muy importante y nosotros estamos instando a las autoridades para que todo esto, autoridades
no solamente el transporte, sino también las autoridades judiciales, que nosotros entendemos que han tomado una medida equivocada y gravosa, a que resuelvan esta situación lo antes posible para así nosotros hacer nuestro trabajo y movilizar personas, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, por último, para cerrar, ¿no? El registro de la tarjeta SUBE va en línea a la segmentación, obviamente, ¿no? Para que no se subsidie a quien no lo necesite. Hoy un turista, digo, se le subsidia al turista. Claro, lo que había mencionado la Secretaría de Transporte es que a partir del 1 de abril, eso no estaba claro al principio, pero después se aclaró, a partir del 1 de abril, quien no tenga la tarjeta SUBE nominada, en vez de pagar 270, va a pagar 430. Eso es un paso adelante para corregir situaciones como la que hemos mencionado. Un turista que no tiene por qué recibir un subsidio, que de hecho, aún con 430 va a recibir algo de subsidio, pero va a ser un monto menor. Y ese es un primer paso para hacer efectivo lo que el gobierno prometió en campaña, que es algo que nosotros además estamos de acuerdo, que las empresas no reciban más subsidios y los subsidios se lo den exclusivamente a quien no pueda pagar lo que realmente cuesta la tarifa, que te vuelvo a decir, con nuestros cálculos luego de esta paritaria, ya está en torno a los 1.000 pesos por viaje antes de subsidio. Bien, gracias.